En el súper con mi nuera y sus padres, la cuenta marcó 18.750 MXN. Dijeron que no traían dinero. Usted paga, ¿verdad? Mi nuera no me miró como familia, me miró como un cajero automático. El carrito estaba lleno, vinos caros, carnes importadas, productos que yo nunca pondría en mi propia mesa. El visor de la caja marcó 18.750 pesos mexicanos. Los padres de ella permanecieron en silencio. Ninguno tocó su cartera. No traemos dinero, dijo el padre acomodándose el reloj en la muñeca como si aquello fuera absolutamente normal. Los tres me miraron, esperando. La fila detrás de nosotros comenzó a suspirar impaciente. Yo no discutí, no me quejé, solo sonreí, porque esa noche algo cambiaría para siempre. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganme en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Armando Zamora y tengo 71 años. He cargado sacos de cemento, he enterrado a mi esposa, he levantado una ferretería desde cero con estas mismas manos que hoy sostienen un recibo de 18.750 pesos mexicanos. He visto cosas difíciles, cosas que me doblaron, pero nunca me quebraron. Y sin embargo, parado en ese supermercado del sur de Monterrey, Nuevo León, con el zumbido del aire acondicionado sobre mi cabeza y el olor a plástico de los empaques recién sellados, sentí algo que pocas veces había sentido: vergüenza ajena mezclada con una tristeza muy vieja. El día había comenzado de manera ordinaria. Rodrigo me llamó a las 11 de la mañana. Me dijo que Mariana quería organizar una comida familiar ese domingo, que los papás de ella vendrían, que sería bueno convivir. Usó esa palabra con un tono que yo ya conocía bien, el tono de quien está preparando el terreno para algo sin decirlo de frente. ¿Puedes venir al súper con nosotros, papá? Para escoger juntos. Esa palabra también la conozco. Llegué puntual, como siempre lo he hecho en mi vida. Octavio y Beatriz Herrera ya estaban ahí, empujando el carrito con la soltura de quien camina por su propia casa. Rodrigo caminaba junto a Mariana. Yo caminaba a un paso detrás, como si fuera el asistente de la expedición. Nadie me lo pidió, simplemente así quedó, y nadie lo corrigió. No me consultaron nada. Solo me mostraban lo que iban poniendo en el carrito con la sonrisa de quien comparte una buena noticia. 2 botellas de vino tinto de importación, una pieza de salmón que costaba más de 800 pesos, aceitunas rellenas, alcaparras, un queso manchego que Beatriz sostuvo entre las manos como si fuera una reliquia familiar. «Estos son los buenos, don Armando», me dijo guiñándome el ojo. Yo asentí. Seguí caminando. En un momento en que los Herrera se alejaron hacia el pasillo de los lácteos, Rodrigo se acercó a mí. Pensé que iba a decir algo, que iba a reconocer lo absurdo de la situación, que iba a ser mi hijo, aunque fuera por un instante, pero solo dijo: «Oye, papá, traes la tarjeta, ¿verdad?». No esperó mi respuesta. Se fue a alcanzar a su esposa. Me quedé parado entre los anaqueles de cereales, con ese silencio que pesa más que cualquier insulto. El frío del pasillo me rozó los brazos. Un niño gritaba algo en el pasillo de junto. La música del supermercado sonaba bajito, una canción que no reconocí. En la caja, el monto fue exactamente lo que el visor anunció sin piedad: 18.750 MXN. Una cantidad que a mí me tomaría semanas de pensión para juntar. Una cantidad que ellos vieron desaparecer de mi cuenta sin pestañear, sin moverse, sin siquiera fingir que buscaban su cartera. «No traemos dinero», repitió Octavio, como si fuera la cosa más natural del mundo, acomodándose el reloj plateado en la muñeca por segunda vez esa tarde. Deslicé mi tarjeta, tecleé mi NIP, guardé el recibo en el bolsillo del saco y sonreí. No porque estuviera contento, sonreí porque he aprendido que hay momentos en que el silencio dice más que cualquier discurso.
y porque algo dentro de mí, en ese preciso instante, tomó una decisión que todavía no tenía nombre, pero que ya se sentía firme como el concreto. En el estacionamiento, Octavio me palmeó el hombro con confianza. Muy amable, don Armando, siempre tan generoso. Beatriz sonrió. Mariana acomodó las bolsas en la cajuela del carro de Rodrigo como si estuviera ordenando su propio refrigerador. Mi hijo sacó las llaves de su carro y me dijo que nos veríamos el domingo. No me invitó a subir. Me quedé parado en el asfalto caliente viendo cómo se alejaban. El sol de las 5 de la tarde pegaba fuerte. Tenía el recibo en el bolsillo y las manos vacías. De regreso a casa, en el carro que tomé, miré por la ventana sin ver nada. Los semáforos, los puestos de tacos, las bardas con propaganda. Todo pasaba como si perteneciera a otro mundo, uno en el que yo era solamente un espectador. No sentía coraje todavía, sentía algo más profundo y más peligroso. Sentía claridad. Esa noche calenté el caldo que había preparado el día anterior. Me senté frente a mi computadora con el recibo sobre la mesa y abrí algo que llevaba meses sin revisar con cuidado: mis estados de cuenta bancarios. No busqué nada en particular, solo quería ver, solo quería saber. Y mientras las cifras aparecían en la pantalla, una por una, mes por mes, algo comenzó a tomar forma en mi mente. Una forma incómoda, una forma que no quería ver, pero que ya no podía ignorar. Porque esa noche decidí revisar algo que nunca había cuestionado. Y lo que encontré cambiaría todo. Hay verdades que uno evita mirar de frente porque sabe, en algún lugar profundo, que verlas lo va a cambiar todo. La pantalla de mi computadora iluminaba la cocina en penumbra. Eran las 10:15 de la noche. El caldo estaba a medias. El recibo del supermercado seguía sobre la mesa, doblado por la mitad, como si yo no quisiera que siguiera abierto. Empecé por el mes más reciente del estado de cuenta. Transferencia a Rodrigo Zamora, 8,000 pesos mexicanos. Lo vi y no sentí nada. Era un monto que yo mismo había autorizado. Lo hacía todos los meses desde hacía 3 años. Rodrigo había perdido su trabajo en una empresa y aunque después encontró algo eventual, nunca recuperó del todo el ritmo. Yo entendí. Un padre entiende. Siempre pensé que era una etapa difícil, una de esas rachas que la vida le pone a cualquier hombre y que tarde o temprano terminan. Seguí bajando en los estados de cuenta. Mes tras mes, 8,000 pesos, 8,000 pesos, 8,000 pesos, 36 meses consecutivos. Un montón de estados de cuenta que yo nunca había revisado con esta atención. Solo en transferencias directas a mi hijo había entregado en 3 años 288,000 pesos mexicanos. Me detuve un momento. Bebí el último sorbo de caldo frío, pero eso no era todo. Yo lo sabía. Eso era solo el principio. Abrí otra carpeta. Los pagos del departamento. Rodrigo y Mariana vivían en un departamento en Monterrey, Nuevo León, en una zona de edificios con elevador y vigilancia. Cuando se casaron, hace 4 años, me dijeron que el alquiler era de 14,000 pesos mensuales, que era lo más accesible que habían encontrado en esa zona. Que en cuanto se estabilizaran, ellos tomarían el control completo del gasto. 4 años después, yo seguía pagando. No 14,000, 16,500, porque el arrendador había aumentado el precio 2 veces y Rodrigo me lo notificó con mensajes cortos, casi formales, como si fuera un trámite administrativo. El contrato estaba a nombre de Rodrigo y Mariana. Yo solo lo pagaba como apoyo, mes tras mes, sin que nadie lo discutiera abiertamente. El primer año cubrieron ellos la mayor parte, con algunos apoyos puntuales míos, pero a partir del segundo año, el pago completo cayó sobre mis hombros sin que nadie lo discutiera. 3 años de renta completa, 594,000 pesos mexicanos, más
las transferencias mensuales, 288,000 pesos. Solo eso sumaba 882,000 pesos. Me levanté de la silla, caminé hasta la ventana. La calle estaba tranquila, solo el zumbido lejano de un camión y las luces amarillas de los postes. El mismo lugar de siempre. El mismo donde viví 40 años con mi esposa Carmen, donde crié a Rodrigo, donde construí lo que tenía. Respiré. Volví a sentarme, porque todavía faltaba revisar el carro. 3 años atrás, Rodrigo me dijo que necesitaba un vehículo confiable para el trabajo, que sin carro no podía moverse, que el transporte público le quitaba horas, que estaba perdiendo oportunidades. Yo no lo dudé. Fui con él a buscar opciones. Elegimos juntos un sedán usado de buena marca, modelo reciente, en buen estado. Di el enganche, 75,000 pesos en efectivo, y durante 18 meses pagué las mensualidades, 4,300 pesos cada mes. Saqué la cuenta, 152,400 pesos entre el enganche y las mensualidades. Después estaba la escuela, el diplomado en administración que Rodrigo quiso tomar para mejorar su perfil, cuotas de inscripción, mensualidades, materiales. Yo lo apoyé sin dudar, porque siempre creí que invertir en la educación de un hijo nunca es un gasto, es una semilla. Esa semilla me costó 48,000 pesos. Empecé a sumar todo en la hoja. Renta, 594,000. Transferencias mensuales, 288,000. Carro, 152,400. Escuela, 48,000. El número final que escribí con mi pluma de tinta negra, despacio, número por número, fue 1,082,400 pesos mexicanos. Me quedé mirando esa cifra varios minutos. No era un número abstracto. Eran años de ferretería, de madrugar, de negociar con proveedores, de no gastarme lo que podría haberme gastado, de decirme a mí mismo, ya descansaré después, ya me daré ese gusto después. Y yo lo había entregado creyendo que era una etapa difícil, creyendo que mi hijo lo necesitaba, creyendo que la familia se ayuda. Estaba a punto de cerrar la computadora cuando algo en la pantalla me detuvo. Una transferencia. En el estado de cuenta de septiembre, entre mis pagos habituales, había un movimiento que no recordaba haber autorizado. Un monto distinto. Una cuenta receptora que no reconocí de inmediato. Lo leí 2 veces. Luego lo leí una tercera vez. Y sentí que el piso se movía un poco bajo mis pies. Porque esa transferencia no tenía ningún sentido. Cuando uno descubre una mentira, lo primero que siente no es coraje, es frío. Un frío que empieza en el pecho y baja despacio hasta el estómago, como agua helada derramándose por dentro. Me quedé inmóvil frente a la pantalla, con el dedo todavía sobre el ratón, mirando ese movimiento bancario que no encajaba con nada de lo que yo recordaba haber autorizado. La transferencia era de septiembre. Mi vista ya no es la de antes. Pero los números eran claros, 4,200 pesos, enviados desde mi cuenta a una cuenta que no estaba registrada con el nombre de Rodrigo. Busqué en mis notas, en mis mensajes, en el historial del teléfono. Nada. Ningún mensaje de mi hijo pidiéndome ese monto, ninguna explicación, ningún recibo. Abrí el estado de cuenta del mes anterior, agosto. Ahí estaba otra vez. 4,200 pesos, misma cuenta receptora. Julio, lo mismo. Junio, lo mismo. 5 meses consecutivos enviando 4,200 pesos a una cuenta que yo no reconocía. 21,000 pesos que salieron de mis ahorros sin que yo tuviera ningún recuerdo de haberlos autorizado conscientemente. Anoté el número de cuenta en mi hoja. Al día siguiente llamaría al banco. Esa noche no pude dormir. Me acosté a las 11 y estuve mirando el techo hasta la 1 de la madrugada, escuchando el ruido del ventilador y tratando de encontrar una explicación razonable.
Quizás era un cargo automático que yo mismo había configurado y olvidado. Quizás era algo del seguro del carro. Quizás había una razón simple que yo estaba convirtiendo en problema por el estado de ánimo en que estaba. Me levanté a las 6 de la mañana con los ojos cansados y la cabeza firme. Llamé al banco a las 9. En cuanto abrió la línea de atención, la señorita al teléfono fue amable, eficiente. Me leyó el nombre registrado en la cuenta receptora. No era una empresa, no era un servicio, era una persona. Mariana Herrera. Me quedé en silencio varios segundos. La señorita del banco preguntó si seguía en la línea. Le dije que sí, gracias, y colgué. Me senté en el sillón de la sala donde me he sentado a pensar las cosas importantes de mi vida. El mismo sillón donde estuve cuando murió Carmen. El mismo donde decidí vender la ferretería cuando las rodillas ya no me daban para estar de pie 12 horas. El mismo desde donde vi a Rodrigo salir por esa puerta siendo un niño y volver años después siendo un hombre. Respiré hondo y abrí la computadora otra vez. Ahora sabía qué buscar. Ya no revisaba al azar. Revisaba con método, con la precisión fría de quien no quiere encontrar más sorpresas, pero sabe que las va a encontrar. Busqué en los estados de cuenta cualquier transferencia hacia el nombre de Mariana Herrera. Encontré los 5 meses recientes, pero también encontré algo más. Pagos en un supermercado en una zona más cara de la ciudad, cerca de donde vivían los papás de Mariana. Los cargos no eran esporádicos. Aparecían cada semana, a veces 2 veces por semana, durante los últimos 8 meses. Montos que oscilaban entre 900 y 2.300 pesos cada vez. Compras regulares, constantes, del tamaño de una despensa familiar completa. Saqué la cuenta aproximada. En 8 meses, entre 3.000 y 4.000 pesos semanales en compras en esa zona. Alrededor de 120.000 pesos en despensa para una familia que no era la mía. Para una familia que no era la de mi hijo. Cerré los ojos un momento. Cuando los abrí, seguí revisando. Había pagos médicos que Rodrigo me había mencionado de pasada en alguna llamada. Me dijo que habían tenido algunos gastos de salud, que ojalá pudiera apoyarlos ese mes un poco más. Yo siempre dije que sí. Siempre transferí lo que me pedían sin pedir detalles, porque me parecía de mal gusto exigir comprobantes a mi propio hijo. Y como yo no revisaba cada movimiento al detalle, todo se fue colando mes tras mes. Ahora busqué esos pagos. Consultas médicas, laboratorio, especialistas, farmacia. Fechas que no coincidían con ninguna enfermedad que Rodrigo me hubiera mencionado con detalle. Montos que sumaban en los últimos 2 años casi 86.000 pesos en gastos médicos sin identificar. ¿De quién eran esos gastos? No lo sabía todavía con certeza, pero los pagos en esa zona cara de la ciudad me daban una dirección muy clara hacia dónde mirar. Me levanté, calenté agua para un té y estuve parado frente a la ventana de la cocina mirando el patio mientras el agua hervía. El limonero que plantó Carmen hace 15 años estaba cargado de fruta. Pequeños limones verdes que nadie cosechaba porque yo solo no me daba abasto con todo. Pensé en ella, pensé en lo que me hubiera dicho. Armando, los árboles necesitan que los cuides, no que los ignores. Siempre hablaba en metáforas cuando quería decirme algo importante. Volví a la computadora con el té en la mano. Y encontré algo más. Algo que no estaba buscando, pero que apareció con la claridad brutal de las cosas que no quieren seguir escondiéndose. Un pago recurrente, mensual. Puntual como un reloj. Un concepto que Rodrigo me había explicado hace casi 2 años como seguro médico. Me dijo que había un costo adicional para incluir a familiares directos. Que si yo podía apoyar con ese gasto mientras se estabilizaban, sería de mucha ayuda. Yo apoyé, claro que sí, 3.800 pesos cada mes durante 22 meses, 83.600 pesos en total.
Busqué el número de atención a clientes de la aseguradora. Los llamé sin soltar la taza de té, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Pedí información general sobre la póliza con el número de referencia que aparecía en mis estados de cuenta. La persona al teléfono me confirmó que esa póliza estaba activa. Le pregunté cuántos beneficiarios tenía registrados. Me dijo que 2. Como yo era el titular y pagador de la póliza, me confirmó que tenía derecho a conocer los beneficiarios y me dio los nombres. Y en ese momento, algo murió dentro de mí. Hay golpes que no duelen de inmediato. Primero te dejan sin aire, el dolor llega después. La voz al teléfono era amable, profesional, completamente ajena al peso de lo que acababa de decirme. Repitió los nombres con la misma tranquilidad con que hubiera leído cualquier dato en una pantalla. Octavio Herrera Fuentes, Beatriz Morales de Herrera, los padres de Mariana, los mismos que la noche anterior habían metido vinos de importación y quesos europeos en un carrito que yo pagué. Los mismos que se acomodaron el reloj y dijeron: no traemos dinero, con la naturalidad de quien lleva años diciendo esa frase y siempre funcionó. Agradecí la información y colgué. Me quedé sentado con el teléfono sobre la mesa y el té completamente frío entre las manos. El reloj de la cocina marcaba las 11:15 de la mañana. Afuera, los pájaros hacían ruido en el limonero de Carmen. Todo lo demás estaba en silencio. Intenté ordenar lo que sabía. Rodrigo me había dicho que ese seguro tenía un costo adicional para incluir a familiares directos. Eso me dijo. Eso fue lo que salió de su boca hace 2 años, sentado en esa misma mesa, tomando el café que yo le preparé porque siempre le gustó como lo hago yo. Nunca mencionó a sus suegros, nunca dijo que los beneficiarios eran Octavio y Beatriz. Nunca me preguntó si yo estaba de acuerdo en pagar el seguro médico de una familia que no era la mía y que, hasta donde yo sabía, tenía sus propios medios para vivir. Octavio era contador público. Había trabajado muchos años en el sector privado. Beatriz había dado clases particulares durante décadas. No eran personas sin recursos, no eran personas que necesitaran que un pensionado les pagara el doctor. Y sin embargo, durante 22 meses, eso fue exactamente lo que pasó. 83,600 pesos de mis ahorros, pagando la salud de 2 personas que me miraban como si les hiciera un favor al respirar cerca de ellos. Me levanté de la silla despacio. Las rodillas me crujieron, como siempre. Caminé hasta el baño. Me lavé la cara con agua fría y me miré en el espejo un momento. Pelo blanco. Cara de hombre que ha trabajado toda su vida. Cara de hombre que nunca pidió nada a nadie y siempre creyó que eso era suficiente para ganarse el respeto. Regresé a la computadora. Ahora no buscaba más sorpresas. Ahora construía el mapa completo. Quería ver todo junto, en una sola hoja, con números reales, para no dejarme engañar por mi propio instinto de encontrar excusas para mi hijo. Escribí columna por columna. Renta del departamento en Monterrey, 36 meses a 16,500 pesos, 594,000 pesos. Transferencias mensuales de apoyo, 36 meses a 8,000 pesos, 288,000 pesos. Enganche y mensualidades del carro, 152,400 pesos. Diplomado en administración, 48,000 pesos. Transferencias directas a la cuenta de Mariana Herrera, 5 meses a 4,200 pesos, 21,000 pesos. Despensa en zona de nivel alto, estimado 8 meses, 120,000 pesos. Gastos médicos sin identificar, 2 años, 86,000 pesos. Seguro médico para Octavio y Beatriz Herrera, 22 meses, 83,600 pesos. Compras en el supermercado la noche anterior, 18,750 MXN. Tomé el bolígrafo. Saqué la suma final con calma, número por número, como si estuviera cerrando el inventario de la ferretería al final de un mes.
El total fue 1.411.750 pesos mexicanos. Lo escribí 2 veces para asegurarme. El mismo número, sin errores. 1.411.750 pesos que yo había entregado creyendo que estaba ayudando a mi hijo en una etapa difícil, creyendo que la familia se sostiene en los momentos complicados, creyendo que Rodrigo, el hombre que yo levanté, que yo formé, que yo enseñé a dar la mano con firmeza y mirar a los ojos al hablar, era incapaz de mirarme a la cara mientras me vaciaba los ahorros de la vejez. Me equivoqué. Cerré la hoja. Cerré la computadora. Fui al cuarto de servicio donde guardo los documentos importantes en un archivero gris que compré hace 20 años. Saqué las carpetas de los últimos 3 años. Estados de cuenta físicos, comprobantes, recibos que yo guardaba por costumbre, aunque nunca pensé que los necesitaría para esto. Los puse sobre la mesa del comedor, en orden cronológico. No estaba seguro todavía de qué iba a hacer con todo eso. Pero sí estaba seguro de una cosa. La etapa de pagar sin preguntar había terminado. Esa tarde llamé a mi contador, un hombre de confianza llamado Don Evaristo, con quien trabajé durante años en la ferretería. Le pedí que nos viéramos al día siguiente. Sin darle muchos detalles, solo le dije que necesitaba revisar algunos movimientos y ordenar las cosas con cabeza fría. Don Evaristo me conoce hace 30 años. Sabe cuándo no hay que hacer preguntas. Mañana a las 10, don Armando. Aquí lo espero. Colgué y me quedé sentado en el comedor, rodeado de papeles, con la última luz de la tarde entrando por la ventana y cayendo sobre los números que yo mismo había escrito. Pensé en Rodrigo de niño, en cómo me buscaba cuando tenía miedo, en cómo dormía con la luz encendida hasta los 9 años y le daba vergüenza admitirlo, en cómo lloró el día que murió Carmen sin importarle quién lo viera. Ese niño todavía estaba ahí, en algún lugar adentro del hombre que me había fallado. Pero ese pensamiento ya no era suficiente para detenerme, porque en ese momento algo murió dentro de mí. No el amor. El amor de un padre no muere así. Murió la ingenuidad, murió la confianza ciega. Murió esa parte mía que seguía esperando que Rodrigo, sin que yo dijera nada, simplemente hiciera lo correcto. Esa parte de mí no volvería. Y al día siguiente, después de hablar con don Evaristo, tomaría las primeras decisiones que cambiarían todo. Sin drama, sin gritos, sin escenas, solo consecuencias. Las decisiones más importantes de mi vida nunca las tomé con coraje, las tomé con calma. Don Evaristo me recibió en su oficina a las 10 en punto, como siempre. Una oficina en el centro de Monterrey, con olor a papel viejo y café de olla, con diplomas en las paredes y una planta de escritorio que nunca he visto sin flor en 30 años. Me ofreció café. Acepté. Nos sentamos. Le expliqué todo sin rodeos. Le mostré los estados de cuenta, la hoja con los totales, los comprobantes que había sacado del archivero gris. Don Evaristo escuchó sin interrumpirme, con los anteojos puestos y el café sin tocar, asintiendo despacio cada vez que yo terminaba de explicar un punto. Cuando terminé, se quitó los anteojos y los limpió con la tela de su saco. Un gesto que le conozco desde siempre. Lo hace cuando está pensando algo que va a decir con cuidado. Don Armando, usted no tiene ninguna obligación legal de seguir sosteniendo a su hijo adulto ni a la familia de su nuera. Ninguna. Lo que ha hecho estos años fue un acto de generosidad voluntaria. Y usted tiene todo el derecho de suspenderlo cuando considere que es lo correcto. No necesitaba que me lo confirmara, pero escucharlo de alguien en quien confío cerró algo por dentro. Me ayudó a ordenar los movimientos, documentar todo y tomar decisiones con cabeza fría. Hablamos durante 1 hora. Al final de la reunión, tenía todo claro en papel y en la mente.
Salí de su oficina a las 11:20 con todo claro en la cabeza. No fui directo a casa. Caminé 3 cuadras hasta el banco donde tengo mi cuenta principal. Pedí hablar con el ejecutivo que me atiende desde hace años, un muchacho serio llamado Gerardo, que siempre me trata con respeto. Me senté frente a él y le pedí 4 cosas. Primera, cancelar la transferencia automática mensual de 8,000 pesos a la cuenta de Rodrigo Zamora, con efecto inmediato. Segunda, cancelar la transferencia mensual que salía de mi cuenta para pagar la renta del departamento, con efecto inmediato. Tercera, cancelar el débito automático del seguro médico que salía de mi cuenta cada mes. Gerardo procesó eso sin problema desde su sistema. Después, desde mi propio teléfono, llamaría directamente a la aseguradora para dar de baja la póliza de manera formal. Cuarta, suspender la tarjeta adicional que yo había dado a Rodrigo para emergencias. Gerardo procesó todo sin hacer comentarios personales, como debe ser. Me entregó comprobantes de cada cancelación. Los doblé con cuidado y los guardé en el sobre café que llevaba conmigo. ¿Algo más, don Armando? Por ahora no. Gracias, Gerardo. Me levanté, le di la mano y salí al sol de mediodía. En el camino a casa me detuve en una fonda que conozco desde hace años, en una calle del centro que huele a tortilla y a café desde la mañana. Pedí un caldo y unas tortillas. Me comí todo despacio, sin prisa, mirando a la gente pasar por la banqueta. Una señora con bolsas del mercado, 2 estudiantes con mochilas enormes, un repartidor en bicicleta que esquivó un camión con una habilidad impresionante. La vida seguía, normal, indiferente. Como siempre, llegué a casa a la 1 de la tarde. Puse la documentación en el archivero gris, en una carpeta nueva que etiqueté con la fecha de ese día. Guardé los comprobantes, cerré el archivero con llave. Después fui al cuarto, me quité los zapatos y dormí una siesta de 40 minutos. La primera siesta tranquila en varios días. No le avisé a Rodrigo, no le mandé mensaje a Mariana, no llamé a nadie. Eso era precisamente lo que hacía diferente esta decisión de todas las anteriores en mi vida. Antes, cuando tenía un problema con alguien, buscaba el diálogo de inmediato. Creía que hablar era siempre el primer paso. Pero esta vez entendí algo que debería haber aprendido antes. Hay personas que solo entienden las consecuencias, no las palabras, no las quejas, no las conversaciones delicadas alrededor de una mesa. Solo el momento en que algo que daban por garantizado deja de estar ahí. Quería que Rodrigo sintiera el vacío antes de escuchar mi voz. Pasó el resto del miércoles, pasó el jueves completo y el viernes amaneció nublado y yo me levanté temprano, hice mis ejercicios de 10 minutos, calenté agua para el café y me senté a leer el periódico en papel, como hago siempre. Esa misma mañana del viernes, Rodrigo intentó hacer una compra con la tarjeta adicional en una farmacia. Al revisar la aplicación del banco un rato después, vi registrado el intento fallido de uso. La tarjeta estaba suspendida y había funcionado exactamente como pedí. Sonreí, no con malicia. Sonreí como sonríe un hombre que finalmente está haciendo lo que debió haber hecho mucho tiempo antes, con la serenidad de quien ya no tiene nada que demostrar, sino solo decisiones que sostener. Me preparé un té de manzanilla. Me senté en el sillón de la sala y esperé, porque sabía, con la certeza que da una vida entera de conocer cómo funciona el mundo, que no tendría que esperar mucho. El teléfono comenzó a sonar al día siguiente. El teléfono sonó a las 8:42 de la mañana del sábado. Lo sé porque lo miré antes de contestar. Era Rodrigo. Dejé que sonara 3 veces. No por drama, sino porque estaba terminando de untar la mantequilla en mi pan tostado, y no me pareció correcto interrumpir el desayuno por una llamada que yo ya esperaba. A la 4ª llamada contesté. «Papá». Su voz tenía una tensión que él intentaba disimular,
pero que yo conocí desde que aprendió a hablar. La misma tensión de cuando rompió la ventana del vecino jugando fútbol y tardó 2 días en decirme la verdad. ¿Cómo estás? Bien, Rodrigo. Desayunando. Silencio de 2 segundos. Oye, papá, es que tuve un problema con la tarjeta ayer. Me la declinaron en la farmacia y no entendí por qué. ¿Sabes si hubo algún problema con el banco? Lo dijo como si fuera una pregunta técnica, como si estuviera reportando una falla del sistema y esperara que yo le dijera: «Ah, sí, fue un error, ya lo arreglo». No fue un error, dije, y tomé un sorbo de café. Otro silencio, más largo esta vez. ¿Cómo que no fue un error? Cancelé la tarjeta adicional, Rodrigo. También cancelé la transferencia mensual y el pago de la renta. Todo con efecto desde el miércoles. No alcé la voz. No hubo dramatismo en mi tono. Solo información, dicha con la misma calma con que le habría explicado el estado de una cuenta en la ferretería. El silencio que siguió duró casi 10 segundos. Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea. «Papá, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Tuviste algún problema tú?» «Estoy perfectamente bien. Gracias por preguntar». «Entonces, ¿por qué?» «Papá, la renta vence el día 5. Falta una semana. Si no cae el depósito, el arrendador nos puede...» «Eso es algo que tú vas a tener que resolver, hijo». Colgué, no con violencia. Simplemente terminé la llamada porque había dicho lo que tenía que decir y no tenía nada más que agregar en ese momento. Me terminé el pan, me terminé el café, lavé mi taza y mi plato, los puse a escurrir y salí a caminar media hora por el parque, como hago todos los sábados. El parque estaba tranquilo esa mañana. Algunas señoras mayores haciendo ejercicio en las bancas, un hombre joven corriendo con audífonos, palomas que caminaban por la fuente central con esa dignidad torpe que siempre me ha parecido graciosa. Caminé despacio, respirando el aire fresco de la mañana, sintiendo el pasto húmedo todavía bajo las suelas. Cuando regresé a casa, tenía 4 llamadas perdidas de Rodrigo y 2 mensajes en el celular. El primero decía: «Papá, necesito que hablemos. Esto es muy serio». El segundo decía: «Por favor, contéstame». A las 12 del mediodía sonó el teléfono de nuevo. Esta vez no era Rodrigo. «Era Mariana», contesté. «Don Armando». Su voz no tenía el tono que yo esperaba. No empezó con cuidado. Empezó directamente con el que ella usaba cuando quería imponer algo. «Lo que hizo no está bien. Rodrigo está muy angustiado. Usted no puede simplemente cortar todo sin avisar, eso no es justo. Nosotros dependemos de ese apoyo y usted lo sabe». La escuché terminar. No la interrumpí. «Mariana, ¿puedo hacerte una pregunta?» Una pausa breve. «Sí. ¿En qué zona hace la despensa de tus papás?» El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era el silencio de alguien que piensa qué decir. Era el silencio de alguien que acaba de entender que el terreno bajo sus pies no es lo que creía. «No sé de qué está hablando», dijo finalmente, pero la voz había cambiado. Más baja, menos firme. «Creo que sí sabes», respondí con tranquilidad. «Pero no te preocupes. Hoy no necesitamos hablar de eso. Solo quería que supieras que yo sé. El resto puede esperar». Colgué. A las 3 de la tarde llegó una llamada que no esperaba tan pronto. Octavio Herrera. Dudé un segundo. Luego contesté porque a esta altura de mi vida no le tengo miedo a ninguna conversación. «Don Armando», empezó, y su voz tenía un tono que yo reconocí de inmediato. El tono del hombre acostumbrado a controlar los espacios, a hablar primero y más fuerte para que los demás cedan. «Mire, creo que hay un malentendido y sería bueno que lo aclaráramos como personas civilizadas. Mi hija me comentó que usted tomó algunas decisiones sin avisar y eso puso a Rodrigo en una situación difícil. Entiendo que a veces hay roces familiares, pero...» «Octavio», lo interrumpí y usé solo su nombre de pila, sin el don de forma deliberada. «No hay ningún malentendido.
Cancelé los pagos porque decidí cancelarlos. Es mi dinero y es mi decisión. Pero hay compromisos adquiridos, don Armando. Una renta que vence, gastos que... Los compromisos que yo adquirí eran con mi hijo, no con usted ni con su familia. Una pausa. Luego su voz cambió levemente. Intentó otro ángulo. Mire, todos somos familia ahora. Cuando los hijos se casan, las familias se unen y... Octavio, le voy a ser directo porque respeto su tiempo y el mío. Sé que durante 22 meses estuve pagando su seguro médico. Sé que durante 8 meses mis recursos financiaron la despensa de su casa. Y sé que ninguna de esas dos cosas me las pidieron con la verdad. Me las presentaron de otra manera. Eso no es un malentendido familiar. Eso se llama manipulación. El silencio que siguió fue el más denso de todos los que escuché ese día. Cuando Octavio volvió a hablar, la autoridad en su voz había desaparecido casi por completo. Mire, don Armando, si hubo errores de comunicación... Buenas tardes, Octavio. Colgué. Me serví un vaso de agua. Me senté en el sillón. El sol de la tarde entraba por la ventana de la sala y hacía un rectángulo de luz sobre el tapete. Estaba tranquilo, completamente tranquilo. Esa noche, Rodrigo volvió a llamar. Esta vez no con tensión disimulada ni con pretextos. Esta vez con una voz que reconocí como la de mi hijo verdadero. Una voz que no escuchaba desde hacía demasiado tiempo. Quebrada, asustada, real. Papá, necesito hablar contigo, de verdad. Lo escuché. Mañana, Rodrigo, a las 10, ven solo. Y entonces cometió el error que yo no esperaba esa noche. El error que lo cambiaría todo. El error de Rodrigo no fue venir acompañado. El error fue creer que eso me iba a detener. A las 10 de la mañana del domingo, escuché el timbre. Me levanté del sillón donde había estado leyendo. Caminé hasta la puerta y la abrí. Rodrigo estaba ahí. Y detrás de él, un paso atrás, estaba Mariana. No dije nada. Los miré a los dos. Luego miré a mi hijo a los ojos y le dije con calma, te pedí que vinieras solo. Papá, Mariana también es parte de esto y... Rodrigo. Solo dije su nombre, con el tono que usé tal vez 4 veces en toda su vida. El tono que él sabe que no tiene respuesta posible. Mariana dio un pequeño paso al frente, como si quisiera hablar. Don Armando, creo que... Mariana, te pido respeto en mi casa. Hoy hablo con mi hijo. Si después hay algo que quieras decirme, tendrás tu momento. Hubo una tensión breve, incómoda. Mariana miró a Rodrigo. Rodrigo miró el piso. Finalmente ella retrocedió. Sacó el teléfono del bolso y se quedó esperando en el pequeño jardín frente a la entrada. Cerré la puerta. Rodrigo y yo nos sentamos en el comedor. La misma mesa donde desayunamos durante años. La misma donde él hizo la tarea de primaria. La misma donde le enseñé a sumar fracciones con naranjas partidas a la mitad, porque los números solos no le entraban. Le puse una taza de café sin preguntarle. Él la aceptó sin pedirla. Algunos rituales no desaparecen aunque todo lo demás se rompa. Dime, le dije. Rodrigo envolvió la taza con ambas manos. Miró el café y empezó a hablar con esa lentitud de quien lleva días buscando las palabras y sigue sin estar seguro de haberlas encontrado. Papá, yo no sé por dónde empezar. Empieza por la verdad, siempre es el mejor lugar. Respiró hondo. Cuando Mariana y yo nos casamos, su familia estaba pasando por un momento muy difícil. Su papá había tenido problemas en el lugar donde trabajaba, una situación interna que afectó su ingreso. Y su mamá tenía unos gastos médicos que se estaban acumulando. Mariana me lo dijo desde el principio, que su familia necesitaba apoyo y que ella no podía quedarse viendo mientras ellos pasaban trabajo. Escuché sin interrumpir. Yo quería ayudar, papá, de verdad, pero yo tampoco tenía cómo. Entonces
Empecé a usar parte del dinero que tú me dabas, primero poco, una parte de la transferencia mensual que le mandaba a Mariana directamente, luego lo del supermercado cerca de su casa. Yo le dije a Mariana que tú sabías que era un apoyo que tú dabas de buena voluntad para la familia extendida, que se detuvo, que yo sabía, repetí despacio. Rodrigo cerró los ojos un momento. Sí. Le dije que tú lo habías autorizado, que eras consciente de que parte del dinero iba para sus papás. Me quedé en silencio varios segundos, no por coraje, sino porque necesitaba que él escuchara el peso de ese silencio completamente. Entonces le mentiste a ella también, dije finalmente. Rodrigo no respondió de inmediato. Eso fue suficiente respuesta. ¿Y el seguro médico?, pregunté. Apretó los dedos alrededor de la taza. Eso fue diferente. Eso sí fue premeditado de mi parte, papá. No te voy a mentir ahora. Sabía que si te decía la verdad, que el seguro era para los papás de Mariana, no ibas a aceptar. Entonces te lo presenté de otra manera, inventé los detalles. Lo hice porque en ese momento pensé que era la única manera de ayudar a Mariana sin que hubiera un conflicto. Y el conflicto que hay hoy. Me miró por primera vez desde que se sentó. No lo calculé, papá. Pensé que las cosas se irían resolviendo solas, que la situación de los papás de Mariana mejoraría, que yo iba a poder ir asumiendo más gastos, que en algún momento todo se iba a acomodar sin que tú tuvieras que enterarte de la manera en que te enteraste. ¿Y el supermercado del otro día? Volvió a bajar la mirada. Eso fue un error de todos. Nadie midió las consecuencias. Yo debí haberlo impedido. No lo hice. Hubo una pausa larga. El reloj de la cocina hacía su ruido de siempre. Afuera, un perro ladró una vez y se cayó. Rodrigo, tengo una pregunta y quiero que la pienses antes de responder. ¿En algún momento, en estos 3 años, pensaste en mí? No en mis recursos, en mí. En lo que yo sentía, en si yo podría necesitar ese dinero para algo, en si yo tenía derecho a decidir a quién ayudo y a quién no. Mi hijo levantó la vista y vi algo que no esperaba ver. No vi vergüenza calculada, no vi a alguien buscando la respuesta correcta para salir del problema. Vi a mi hijo de verdad, con los ojos brillantes y la mandíbula apretada de quien está peleando contra el llanto, porque cree que ya no tiene derecho a llorar. Sí pensé en ti, papá, muchas veces. Y muchas veces me dije que tenía que parar, que tenía que hablar contigo, que lo que estaba haciendo estaba mal, pero siempre encontraba una razón para esperar un poco más, hasta que ya no pude seguir esperando. ¿Y ahora?, le pregunté. Ahora ya no tengo razones para esperar, solo tengo vergüenza. Nos quedamos en silencio un momento largo, entonces me levanté, fui a la ventana y miré el limonero de Carmen. Estaba cargado como siempre, silencioso como siempre, dando frutos aunque nadie se los pidiera, aunque nadie los recogiera a tiempo. Me volteé hacia mi hijo y le dije la frase que lo cambió todo. Rodrigo, no vine a este mundo a ser el banco de nadie, ni siquiera de ti. Vine a ser tu padre, y un padre no es alguien a quien se le miente para sacarle dinero. Un padre es alguien que merece la verdad, aunque duela, especialmente cuando duele. Rodrigo puso la taza sobre la mesa, se cubrió la cara con las manos y lloró, sin ruido, con ese llanto contenido de los hombres que aprendieron desde chicos que llorar era una debilidad, aunque nunca debió haber sido así. Yo no me acerqué de inmediato. Lo dejé estar con lo que sentía, porque a veces acompañar significa no intervenir. Pero adentro de mí, algo también se movió. No perdoné en ese momento. El perdón no es una decisión que se toma en un instante. Es un proceso largo, como curar una herida profunda. Pero sí sentí que la puerta que yo creía completamente cerrada tenía todavía una ranura de luz, una ranura pequeña, pero real. Y eso era suficiente para seguir adelante. La dignidad,
no se recupera de golpe, se recupera decisión por decisión, como se construye una pared, ladrillo por ladrillo, con paciencia y con nivel. Después de que Rodrigo se calmó, le pregunté si quería más café. Dijo que sí. Se lo serví. Nos quedamos sentados en silencio un rato más, ese silencio que no incomoda sino que asienta, como el polvo después de que pasa la tormenta. Luego le dije que llamara a Mariana. Ella entró con cautela, como quien cruza un umbral sin saber bien si tiene permiso. Se sentó junto a Rodrigo. No habló de inmediato. Esperó. Eso me pareció inteligente de su parte, porque yo no estaba de humor para escuchar argumentos, sino para decir lo que tenía que decir. Mariana, voy a hablar contigo con el mismo respeto con que espero que me hables tú. No tengo nada personal contra ti. Entiendo que amas a tu familia y que querías protegerlos. Eso no está mal. Lo que está mal es el método. Usar mi confianza, usar a mi hijo, usar mis recursos sin mi conocimiento. Eso no es amor a tu familia, es traición a la mía. Ella abrió la boca, luego la cerró. Rodrigo me mintió a mí. Tú le mentiste a él diciéndole que yo sabía. Entre los dos construyeron algo que solo podía terminar de una manera, y terminó. Mariana bajó la vista. No respondió de inmediato. Quizás era la primera vez en mucho tiempo que no tenía una respuesta preparada para todo. Lo que voy a decir ahora no es una amenaza ni una venganza, continué. Es simplemente la nueva realidad, y quiero que los dos la escuchen con claridad para que no haya malentendidos. Rodrigo me miró fijo. Mariana levantó los ojos despacio. Primero, no voy a volver a pagar la renta de su departamento. Nunca más. Tienen 30 días para organizarse. Si necesitan buscar algo más económico, ese es su problema y su decisión. Yo ya hice lo que hice durante 4 años y no recibí ni honestidad a cambio. Rodrigo asintió apenas, con la cabeza gacha. Segundo, no voy a transferir dinero mensual de manera automática. Si en algún momento mi hijo tiene una necesidad real, concreta y honesta, puede venir a hablar conmigo como hombre, de frente, con la verdad. Y yo evaluaré si puedo y si quiero ayudar. Pero los depósitos automáticos que nadie agradece y que todos dan por garantizados, eso se terminó. Mariana apretó los labios. Vi que algo quería decir. Lo contuvo. Tercero, y esto te lo digo directamente a ti, Mariana, yo no soy el padre de Octavio y Beatriz. Los respeto como personas, pero no tengo ninguna obligación con ellos y no voy a financiar su vida. Si tu familia necesita apoyo, eso es algo que ustedes dos deben resolver entre los dos, con sus propios medios, no con los míos. Fue entonces cuando Mariana habló, y lo que dijo no fue lo que yo esperaba. Quizás en algunas cosas tiene razón, don Armando. Lo dijo en voz baja, sin mirarme a los ojos. No era una rendición completa, pero era más de lo que yo esperaba escuchar de ella. Rodrigo la miró sorprendido. Yo también, aunque no lo dejé ver. Mis papás llevan años dependiendo de ayuda de otros, continuó, mirando la mesa. Primero de otros familiares, luego de nosotros. Yo crecí viendo eso como algo normal, como algo que la familia hace. Pero cuando Rodrigo me dijo que usted lo autorizaba, yo quise creerlo porque me convenía creerlo. Esa también es mi responsabilidad. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era el silencio de la tensión ni el de la derrota. Era el silencio de 3 personas que finalmente estaban en el mismo cuarto sin máscaras. Los límites no son castigo, dije después de un momento. Son la única manera en que las relaciones sobreviven con dignidad. Yo debí haberlos puesto antes. Eso también es mi responsabilidad. Rodrigo levantó la vista. ¿Significa que todavía hay familia, papá? Pensé en Carmen, en el limonero del patio, en los años de ferretería y madrugar y construir algo desde cero.
Pensé en ese niño que dormía con la luz encendida hasta los 9 años y que hoy estaba sentado frente a mí con la cara de un hombre que acaba de entender el costo de las decisiones equivocadas. Significa que la familia no desaparece, pero cambia. Tiene que cambiar. Rodrigo asintió. Mariana también despacio. Les pedí que se fueran a las 12:30. No porque estuviera cansado de verlos, sino porque había dicho todo lo que tenía que decir y no quería rellenar el silencio importante con palabras innecesarias. En la puerta, Rodrigo se detuvo y me dio un abrazo. Breve, apretado, del tipo que dice más que cualquier discurso. Le devolví el abrazo con las mismas fuerzas que tengo, que no son pocas. Mariana me extendió la mano, se la estreché. Buenas tardes, don Armando. Buenas tardes, Mariana. Cerré la puerta. Me quedé parado en la sala un momento, escuchando el silencio de mi casa, el reloj, el limonero moviéndose afuera con el viento, el ruido lejano de la calle. Fui al patio. Tomé las tijeras de jardín que tenía colgadas junto a la puerta trasera y por primera vez en meses me puse a cosechar los limones de Carmen, uno por uno, con cuidado, poniéndolos en un tazón de peltre azul que ella usaba para todo. Mientras cortaba, pensé en lo que había pasado esa semana. Pensé en el supermercado, en el visor que marcó 18.750 MXN, en la cara de Octavio acomodándose el reloj, en la sonrisa de Beatriz frente a los quesos, en Rodrigo mirando el piso en el estacionamiento. Pensé en la noche frente a la computadora, en los números, en el 1.411.750 pesos que salieron de mi vida creyendo que iban hacia algo que valía la pena. Y pensé en algo que tardé una vida entera en aprender con claridad completa, que ayudar sin límites no es generosidad, es abandono de uno mismo, es enseñarle a los demás que tú no tienes valor propio, que eres un recurso disponible, que tu bienestar importa menos que su comodidad. El límite que puse esa semana no fue venganza, nunca lo fue. Fue la primera vez en muchos años que me traté a mí mismo con el mismo respeto con que traté a todos los demás. Llené el tazón de limones, lo puse sobre la mesa de la cocina, me lavé las manos. Me preparé un agua de limón con la receta que hacía Carmen, con tantita azúcar y hierbabuena del jardín. Me la tomé despacio, sentado junto a la ventana, viendo la tarde caer sobre el patio. Estaba solo, pero no me sentía solo. Me sentía por primera vez en mucho tiempo, completamente en paz conmigo mismo. Y eso, después de todo lo que había pasado, valía más que cualquier cifra que pudiera escribirse en una hoja de papel. Valía exactamente todo.